¿Listo? Bien. Bien, hermanos amados, después de este tiempo de alabanza y de adoración, sea usted bienvenido también, amigo, hermano, ahí en el canal del ministerio. Hoy estamos un poquito de perfil, hemos puesto la cámara en otra posición. Voy a estar alternando con la cámara en vivo de los hermanos de Casas de Restauración, porque hoy vamos a ser bendecidos realmente por el tema. Estoy seguro que ¡aleluya! Tanto las Casas de Restauración como usted ahí, hermano amado, este tema no lo he escuchado. Siempre ha sido una inquietud: ¿qué es el reino del cielo? ¿Qué es el reino de Dios? Puede usted haber recibido alguna enseñanza, pero hoy vamos a hacerlo, como digo, comentaba más temprano con mi esposa, con mis hijos, que cuando Dios en su gracia nos permite entender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, mientras que uno, Daniel, Dios le dijo: cierra estas palabras y guárdalas hasta el tiempo del fin. El apóstol Juan escribió para estos días, para esta última hora de los días postreros, en que se abre el entendimiento del libro de Apocalipsis. Y cuando se entiende ambos libros, Daniel y Apocalipsis, podemos entender qué es el reino del cielo y qué es el reino de Dios. Bien, hermano amado, bienvenido. Creo que algunos están superando esto. Como les dije, vamos a cambiar el link de nuestro Skype. De repente ya mucho tiempo, pero bueno, gracias a Dios que está permitiendo que ingresen. Bueno, hermano amado, el tema de hoy, hemos iniciado ya la serie La manifestación de los hijos de Dios. No es que los hijos de Dios se estén manifestando ya. Hay que tener mucha prudencia en ese tema. Si usted escucha, los hijos de Dios se están manifestando, usted va a ver hoy, ya conforme hoy es la tercera parte de esta serie, todavía no es el tiempo. Aquí los hermanos de las Casas de Restauración y los que nos siguen ahí en el canal del ministerio, que gracias a Dios, mire, están aumentando más suscriptores, gloria a Dios por ello. Estamos entendiendo de que la manifestación de los hijos de Dios todavía no ocurre. Todavía no. Así que si hay por ahí una iglesia, una prédica que ya se están manifestando, no es el momento, como lo hemos venido enseñando. El tema de hoy es: el reino del cielo manifestará a los hijos de Dios. Amén. Es el reino del cielo. Abra usted las escrituras. Hoy vamos a estar, le animo a que tenga un cuadernillo aquí en Casa de Restauración. Ya saben, tienen su cuadernillo, su lapicera y solamente esperan la grabación del video para contrastar. Usted puede verlo 2 veces porque es muy bueno hacerlo y hasta más inclusive. Vamos entonces a nuestro pasaje de fundamento. Abra usted el libro de los Romanos, capítulo 8. Es bueno que lo abra porque este pasaje del versículo 17 al 24, hermano amado, tiene una riqueza que solamente la gracia de Dios
su sabiduría nos permite entender cada uno de estos pasajes, cada versículo más bien. Romanos 8, versículos del 17 al 24. Romanos 8, versículos del 17 al 24, ya es un pasaje que venimos desde que inició la serie. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con el Mesías, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. El apóstol Pedro nos dice que no se trata de cualquier aflicción. Nos da a entender que son las aflicciones por el Evangelio. Por el Evangelio. Cuando usted comparte, enseña, predica, extiende, pero no hay atención. Esa es la aflicción que los hijos de hoy tenemos. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual, dice, no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios todavía no se están manifestando. Como dije, primero tiene que ocurrir todo Mateo 24. Sí, hermano. Para que los hijos de Dios se manifiesten, primero tiene que cumplirse las profecías de Jesús, nuestro Mesías, que Él habló y fue escrita por el evangelista Mateo en Mateo 24. Versículo 20. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, vanidad, maldad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El domingo pasado y esta semana hemos publicado justamente la enseñanza sobre este tema de la creación, que está expectante. ¿Y cuándo va a ser libertada? Te animo a que lo vea usted, hermano, del canal del ministerio. Busque la prédica del domingo anterior ahí en este mismo canal, en este mismo menú que usted está viendo. Vea el del domingo anterior. Versículo 22. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta el día de hoy. Y no solo ellas, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos y aguardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si la vemos, ¿para qué la esperamos? Hemos estado compartiendo con usted que los hijos de Dios todavía no se están manifestando. Pero sí, el apóstol Pablo comienza en el pasaje, y si somos hijos, la gran pregunta es, ¿somos todos hijos de Dios? Y ahí hay que entender mucho el capítulo 1 de Juan, cuando dice, más lo que los recibieron. Y en esta parte todos los creyentes reciben. Pero hay una segunda
parte que no ha sido perfeccionada. Y dice ahí en Juan 1, 12 y 13, que los que lo recibieron, y dice a los que creen en su nombre. Esa palabra creer habla de ser fiel, habla de fidelidad, habla de honra, habla de cambio en nuestro corazón. Jesús dijo en una ocasión, de boca adoran a Dios, pero su corazón está lejos, lejos de Él. Y es porque se recibe a Jesús el Mesías en el corazón, pero en el corazón le faltó creer, es decir, fidelidad a su nombre. Y la fidelidad que hay, que debe existir y debe haber en el corazón, es tener muy escrito en el corazón en que el primer mandamiento debe tener fruto en nuestro corazón: amar a Dios. Ese es el primer mandamiento, que Jesús, nuestro Mesías, lo afirmó. Y una vez que recibirlo y creer, es decir, ser fiel a Jesús, Jesús fue muy fiel a Dios Padre. Entonces, tenemos que ser semejantes a Él. Ser fiel a Jesús y ser fiel al Padre Celestial. Fidelidad. Esa palabra fidelidad habla de que no solamente mi mente lo piensa, sino que mi corazón lo manifiesta. Y dijimos también que cuando tenemos muy claro estos dos elementos tan importantes, dice Juan 1, 12, 13, recién tenemos el derecho de llegar. Llegar es un proceso a ser hijos de Dios. No es que en ese momento uno lo recibe y ya soy hijo de Dios. No, no hay que saltarnos creer ni el proceso de llegar. Una vez que tenemos claro eso, debemos saber que como hijos de Dios tenemos que llegar a ser parte de las ovejas remanentes, de la cual habla, hemos dicho, Ezequiel 34 y Jeremías 23, donde Dios mismo es el que va a recoger, y dice todavía, al remanente de sus ovejas. Remanente quiere decir que había muchas ovejas, hay muchos hijos, pero hay un remanente. Ese remanente también nos habla el profeta Daniel, que leímos al inicio del culto y es parte de los temas, de las enseñanzas de los domingos anteriores. Hoy en la parte 3 ya las partes anteriores, especialmente la 1, que hay doble enseñanza, se habla sobre este tema. Donde Daniel en el capítulo 12, en el contexto de la gran tribulación, habla de que algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Algunos, no todos, algunos. El remanente de las ovejas. ¿Y quiénes son los que serán librados? El mismo Daniel los dice. Ahí en el capítulo 12, los que hayan hecho lo bueno, los que son los entendidos, los que van a resplandecer y los que van a hacer vencer a muchos. Aleluya. ¿Y qué es lo que un creyente tiene que hacer? Dijimos que un creyente de hoy que ha recibido a Jesús, que cree, que es fiel, que su corazón está siendo transformado para que cuando su boca exprese algo, su corazón también lo expresa. ¿O es el corazón lo que expresa y la boca lo habla?
Y cómo un creyente se hace oveja remanente. Cómo un creyente que es hijo o está llegando a ser hijo se hace remanente. Hemos dicho que tiene que levantarse de las 7 exhortaciones que Jesús el Mesías le hizo a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? En las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis que se encuentran en el capítulo 1 y 2, está también en el menú de listas del evangelismo del reino del año 2022. Usted va a tener ahí capítulo por capítulo. Le animo a que lo vea, hermano y amigo del canal del ministerio, para que tenga más amplio todo el tema que hoy estamos hablando. Estas 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, todos eran hijos. Todos eran hijos. Sin embargo, como hijos de Dios, Jesús el Mesías, a través del apóstol Juan, les escribió y tenían que levantarse de 7 exhortaciones. Principalmente, la primera exhortación porque en esos tiempos se comunicaban estas congregaciones. Y le dijo a la congregación de Éfeso que lo que había dejado de hacer es el primer amor. Hermano amado, hoy se escucha tanto qué es el primer amor, pero normalmente se dice, tienes que volver al momento de cuando recibiste a Jesús. Ese no es el primer amor, hermano amado. No es el primer amor. El primer amor, hemos dicho lo que está escrito en Deuteronomio 6 y que Jesús nuestro Mesías lo afirmó en Mateo 22. Ama a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Las 3 cosas juntas. Y lo afirmó Jesús, el Mesías, nuestro Mesías, en Mateo 22. Cuando un creyente se está levantando o está llegando a ser hijo, pero descubre que tiene que levantarse de estas 7 exhortaciones, de estas congregaciones del libro de Apocalipsis, está en camino a ser un hijo remanente, una oveja remanente que Dios está buscando. Como dije, en las 7 congregaciones habían hijos, todos eran hijos, pero había un remanente que seguramente se levantó de esas 7 exhortaciones. Y dijimos también que hay un momento aquí en Romanos 8:21 en la cual realmente los hijos de Dios se van a manifestar. Hay un momento. Y esto está enlazado a que primeramente tiene que ocurrir las profecías o los 2 grandes eventos que Jesús, nuestro Mesías, profetizó en Mateo 24. El gran juicio de Dios y la gran tribulación. Primero, la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Ocurrido eso, la manifestación de los hijos de Dios ocurrirá. Y es la creación que va a ser libertada. Pero es en un momento. ¿En qué momento? En que haya nuevos cielos y nueva tierra. Y que los primeros cielos y la primera tierra pasen. Y es ahí justamente donde nos vamos a centrar.
Dijimos también que las Escrituras, que el Evangelio, hablan sobre el momento glorioso de los hijos de Dios que van a ser la nueva Jerusalén, la ciudad santa que descenderá. Pero ¿quién lo profetizó? Isaías. Y vamos a leerlo. Busque el capítulo 25 de Isaías. Y vamos a leer del versículo 6 al 9. Aquí hay 3 eventos que suceden en este pasaje. Yahweh de los ejércitos preparará para todas las naciones un banquete de manjares suculentos sobre este monte, Israel, Jerusalén, con bebida añeja y exquisita de nuestro poderoso Salvador celestial. Y el gobernante, ahí viene otra escena, y el gobernante que se había enseñoreado de todos los pueblos será consumido en este monte, en Jerusalén, debido a la matanza que haya hecho sobre la faz de todos los pueblos. Entonces será devorada la muerte por la victoria para siempre, y Yahweh, el Dios de los ejércitos, enjugará las lágrimas de todo rostro. Él quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahweh ha hablado. Y en aquel día se dirá: este es Yahweh nuestro Dios, en quien hemos esperado, y Él nos salvará. Este es Yahweh nuestro Dios, en Él hemos esperado. Saltaremos de júbilo y nos regocijaremos en su salvación. Acá hay 3 eventos, 2 eventos. Vamos a ponerle 2 eventos, pero en sí hay 3, pero vamos a agruparlo en 2. En el versículo 6 y 7, el profeta Isaías profetiza sobre las bodas del Cordero y los invitados. Acá hay una parte que seguramente, hermanos y amigos en el canal del ministerio, fue enseñado a usted que la iglesia es la novia. No, hermano amado. La novia es la Israel espiritual. ¿Quién es la Israel espiritual? Perdón, la Jerusalén espiritual. La Jerusalén espiritual es la novia del Cordero. Son los israelitas creyentes que aceptaron al Mesías y seguirán aceptando al Mesías en estos días. Judíos verdaderos. Ellos son la Jerusalén espiritual, que están en el árbol de olivo, de acuerdo a Romanos 10. Y los gentiles, que somos nosotros, creyentes, redentivos, somos la rama silvestre. Y aquí, como en el libro de Apocalipsis, donde se profetiza sobre las bodas del Cordero, y hay una parte que dice invitados, no, nosotros somos los invitados. Disculpen un ratito, acá como hay sonidos de alarma.
un ratito. Ahorita toca. Bueno, esperemos. A ver. Ya. Terminó la alarma. Qué interesante esto de la alarma, ¿no? Acá en el condominio que vivimos hay una alarma contra incendios, pero a veces se cruza y da falsas alarmas. Cuidado con las falsas alarmas que hoy se vienen compartiendo en las enseñanzas por YouTube, por púlpitos, que no quiero decir aprovechando, sino que tomando los eventos de hoy, anuncian una serie de eventos que no van a ocurrir todavía, pero que sí el ambiente espiritual se está preparando. Eso sí, hermano amado. Entonces nos quedamos en que la verdadera novia del Cordero es la Jerusalén espiritual, los israelitas mesiánicos, verdaderos, y que nosotros los gentiles somos los invitados. Y en el pasaje 7 de Isaías 25, ahí está hablando de la sexta copa, que está en Apocalipsis 16, donde son reunidos para el gran día de Dios, para la batalla de Armagedón. Y en Apocalipsis 19, reunidos ya los ejércitos de la bestia salvaje sobre la tierra, fueron destruidos en la batalla de Armagedón, donde la bestia salvaje y el falso profeta vivos fueron capturados y enviados al lago de fuego y azufre, lugar que también el dragón o el Satanás, como digo yo, con minúscula y sin acento, tendrá su momento en el capítulo 20, cuando después de los 1000 años sea soltado y en un instante quiera reunir a un ejército, va a ser destruido con fuego de Dios y es enviado juntamente donde está la bestia y el falso profeta y todos los que fueron con él. En el versículo 8 y 9 se profetiza sobre la vida eterna, ¿no? Estamos hablando de Isaías 25, versículo 28. Perdón, 25, versículos 8 y 9, donde se profetiza la vida eterna, es decir, sobre los nuevos cielos y la nueva tierra y sobre la nueva Jerusalén. Y es justamente el tema de hoy en que vamos a estar hablando un poco más de este tema de la Nueva Jerusalén. Y es así que ingresamos al tema de hoy. El reino del cielo manifestará a los hijos de Dios. Hay una parábola que nos va a permitir entender qué es el reino del cielo. Es justamente la parábola de la viña. Busque Mateo, el capítulo 20. Es muy necesario que lo busque, hermano amado, amigo, líder.
si usted me permite hacer algo, un ratito. Ok. Esta es la parábola de la viña. Mateo 20. Donde desde el primer versículo hasta el 16, no voy a leerlo todo. Solo le animo a que usted después lo lea y vamos a tocar solamente las partes que nos llevan a entender qué es el reino del cielo. Y en el versículo 1 comienza porque dice, el reino del cielo puede compararse a un hombre dueño de un campo que salió muy temprano para contratar trabajadores para su viña. Esto es como, ¿quién es el dueño del campo? Dios Todopoderoso. Él está en su reino, pero salió a contratar trabajadores para su viña. Es decir, queremos parafrasearlo, tener hijos, tener un pueblo. Y como usted va a ver aquí, hay varios que son contratados. Unos a las 6 de la mañana, pero usted me dirá, profeta, yo no veo 6 de la mañana. Lo que pasa que cuando dice muy temprano y usted empieza a ver la secuencia, es cada 3 horas. Por eso que determino que es las 6 de la mañana. Sale a las 6 de la mañana, sale a las 9 de la mañana, sale a las 12 del mediodía y sale a las 3 de la tarde. En esos 4 primeros momentos, contrata obreros, ¿no? Es decir, se va haciendo de un pueblo, nuestro amado Dios. Y a cada uno les da un compromiso de pago, según esta parábola, de un denario. Sin embargo, esto sí voy a leerlo, en el versículo 9, no es versículo 9. Versículo 6, Mateo 26. Y saliendo cerca de las 5 de la tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les preguntó, ¿por qué han estado todo el día sin trabajo? Desde las 6 de la mañana. Y son las 5. Y según esta parábola, el horario laboral era hasta las 6. Es decir, solo tenían 1 hora para trabajar. Pero mire usted lo que hace el dueño de la viña, lo que hace Dios. Ok, pasaron años y años, siglos y siglos, que nos permite entender esto. Pero sin embargo, a estos obreros de las 5 de la tarde, que nadie o todavía no se manifestaban, no era su tiempo de manifestarse, en el versículo 7, estos obreros de las 5 de la tarde le responden al dueño de la viña, porque nadie nos ha contratado. Y el dueño de la viña les dice, vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo. Entonces, también les iba a pagar un denario e iban a trabajar 1 hora. ¿Sabe qué? Quiero que vaya preparando su mente, su corazón, porque está hablando justamente de las ovejas remanentes, de los hijos remanentes que se manifestarían
en la última hora de los días postreros. De 5 a 6, ¿cuánto hay? 1 hora. Entonces, ¿qué pasó al momento de la paga? El dueño de la viña le dice a su mayordomo, empieza a pagar a los trabajadores, a los obreros, pero empieza por los últimos. Wow, por los que trabajaron 1 hora. Y después a los que llamé primero. Cuando los obreros de las 5 de la tarde que trabajaron 1 hora, se les pagó 1 denario, los primeros que se habían presentado dirán, uy, ¿cuánto nos pagará a nosotros que llegamos a las 6 o a las 9 o a las 12 o a las 3? Pero cuando se les pagó a ellos 1 denario, empezaron a murmurar. Y en el versículo 12 dijeron, estos últimos trabajaron 1 sola hora, pero les has pagado lo mismo que a nosotros. Los que hemos soportado el peso y el calor del día, hemos estado los que predicamos o los que predicaron desde siglos, años, meses anteriores a ellos, dice, nos merecemos más, decían. Pero no sabían que no iban a ser parte de las ovejas remanentes. Porque justamente, no sé si se da cuenta usted, todavía no se habían levantado de sentimientos y emociones en sus almas. Todavía no se habían levantado de las 7 exhortaciones en el libro de Apocalipsis. Y mira lo que contesta el dueño de la viña. En el versículo 13. Pero él, contestándole a uno de ellos, dijo, amigo mío, no cometo ninguna injusticia. No hiciste acuerdo conmigo por 1 denario. Toma lo que es tuyo y vete. Lo sacó de la viña. Porque yo deseo dar a este último lo mismo que a ti. ¿O no me es permitido hacer con lo mío lo que quiera? ¿O tienes envidia? Ya el dueño de la viña se da cuenta de ese sentimiento, envidia. Por tanto, ahí es donde viene lo resaltante de esta parábola que Jesús el Mesías enseñó y que hoy toma mucha relevancia. Por tanto, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Te parafraseo. Muchos hijos llegan a ser hijos. Muchos. Pero algunos de ellos serán librados, como dice el profeta Daniel. Aquí vamos a entender algo. ¿Qué es el reino del cielo y qué es el reino de Dios? Tome nota, que nadie le interrumpa y de que no haya falsas alarmas, como hemos escuchado hace un rato, en cuanto a qué es el reino del cielo y qué es el reino de Dios. Pero esto lo vamos a entender a partir de cómo la sabiduría de Dios estaba en un hebreo para que le permita entender este tema de lo que es el reino del cielo y el reino de Dios. Primero vamos a entender qué significa la palabra cielo en hebreo.
la palabra cielo en hebreo significa lugar alto. Y ese lugar alto tiene aspectos divinos, tiene aspectos espirituales, tiene aspectos éticos y trascendentales, es decir, trasciende. O sea, es un lugar divino. Es un lugar divino. Entonces, a partir de esto, de entender la palabra cielo, ¿qué cosa viene a ser el reino del cielo? El reino del cielo, amado hermano, amado amigo, es el lugar del trono de Dios. Cuando hoy hay muchas enseñanzas que hay tres cielos. El primero es el cielo donde está el trono de Dios. El segundo dice donde está ese espacio vacío y oscuro que está fuera de la tierra. Y el tercer cielo es que cuando uno abre la ventana, ve las nubes, ese es el otro cielo. Así ha sido enseñado. Ok. Ahora vamos a darle un poquito de orden a eso. El reino del cielo es ese lugar del trono de Dios. ¿Quiénes están en este momento y quiénes estarán más adelante en ese momento? Hoy están sus ángeles y hay siervos de la fe del antiguo pacto. Estará también la Israel espiritual y los que morirán por la fe en la tribulación. En el reino del cielo no hay lugar a evangelismo, no hay lugar a voy a llegar a ser hijo, no hay lugar a, como vimos en la parábola de la viña, no hay lugar a envidia, no hay lugar a murmuración. No hay, porque ese reino del cielo es un lugar con aspectos espirituales, divinos, éticos y trascendentales que salen de Dios. Sí, salen de Dios. Y como Él es perfecto, todo lo que sale de Él es perfecto y los que están ahí reciben esa perfección. Dios no tiene que mandar ahí a evangeliza al ángel, evangeliza a los siervos del antiguo pacto. Ya todos fueron remanentes. Entonces, para tener claro, el reino del cielo es el trono de Dios donde están los ángeles y los hijos de Dios. Estos hijos de Dios está conformado por los siervos de la fe del antiguo pacto, y no me quiero desplayar mucho en eso, pero hay siervos de la fe del antiguo pacto. Estará la Israel espiritual y estarán los que morirán por la fe en la tribulación. De eso hablamos ampliamente el año 2022, ahí cuando enseñamos el capítulo 6 y 7 del libro de Apocalipsis, que le animo, hermano amado del canal, que lo vea. Entonces, ¿qué es reino de Dios? El reino de Dios ya tiene que ver con dominio, tiene que ver con autoridad sobre algo que se creó. Ya no habla de algo que está en el reino del cielo, sino es una delegación, es como algo que está en alguien, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa quiere decir, qué es el reino de Dios. El reino de Dios trata de el dominio de Dios sobre la creación. Claro. ¿Qué es la creación? Se preguntará usted. Va a ser el capítulo 1 y 2 de Génesis. Ahí está todo lo que Dios creó, incluyendo al ser humano.
Y ese dominio de Dios, ese control de Dios hasta ahora, es sobre todas las cosas que Él viene gobernando hasta estos días, con autoridad. Y tiene un plan. El plan es redención y es la restauración del ser humano y de la creación. En pocas palabras, de la creación, ¿qué es lo que va a dar, qué es lo que tiene que dar fruto de acuerdo a su plan, al plan de Dios? Los hijos de Dios, el remanente de los hijos de Dios y nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el plan de Dios. Restaurar todo lo que Él creó. Redimir a todo lo que Él creó. Una vez que tenemos claro estos conceptos, vamos a ver ahora qué dicen las Escrituras y el Evangelio sobre el momento glorioso de la manifestación de los hijos de Dios, que serán la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, que descenderá del cielo. Sí, la creación está en expectativa de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser partícipe de ese momento glorioso. Y los hijos de Dios son la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén va a descender ¿de dónde? La Nueva Jerusalén, que está en el reino del cielo, se va a manifestar a los hijos de Dios, que es el momento que la creación espera. Es lo que nos dice Romanos, ahí en el capítulo 8 que hemos leído más antes. Los hijos de Dios no se van a manifestar en estos cielos ni en esta tierra de hoy. De este tema ya hemos hablado, no se trata de un nuevo planeta, de que Dios va a crear cielos nuevamente. No, hermano, es simplemente recreación. Crear a partir de lo que ya fue creado. O sea, establecer su plan redentivo y su plan restaurativo sobre la creación que Él hizo. Es así que habrán nuevos cielos y habrá nueva tierra. El momento propicio para que los hijos de Dios se manifiesten. Lo que el libro de Apocalipsis le llama la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende de Dios. Vamos a leer en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Busque Apocalipsis 21. Vamos a leer los primeros 7 versículos de Apocalipsis 21. Lo que pasó de Apocalipsis 1 hasta el 20 ocurrió bajo los primeros cielos y la primera tierra. Es decir, el plan de Dios de redimir y de restaurar lo que Él había creado. Es así que en Apocalipsis 21
versículo 1 en adelante hasta el 7 dice: Luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Sí, no quiero tocar este tema, pero cuando enseñamos las 7 copas, ahí en el libro de Apocalipsis, prácticamente el mar desapareció. Versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. Y cesará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Lo que pasó fue el dominio de la carne sobre el ser humano. Eso fue lo que ya tenía que suceder hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. 5. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: en el reino del cielo está el Dios Todopoderoso. He aquí, dice, yo hago nuevas todas las cosas, es decir, nuevos cielos y nueva tierra. Y tengan cuidado cuando dice nuevos cielos. No va a ser un nuevo reino del cielo, un nuevo reino, un nuevo cielo, un nuevo reino del cielo, un nuevo, cuando hablamos de cielo, del lugar donde está Dios, sino de ese lugar, de ese segundo cielo, que es el lugar oscuro, que está fuera de la tierra, y ese tercer cielo, que cuando les dije hace un momento, uno mira arriba, ve las nubes, ese es el tercer cielo. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí, dice: yo hago nuevas todas las cosas. Claro. Ya les explico después. Y dijo: escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Aquí viene una exhortación para todos. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermano amado, la nueva Jerusalén, que está en el reino del cielo, es un pueblo que tiene que ser preparado por el Padre Celestial. ¿Por qué? Trataré de ser, Espíritu Santo, ayúdame a poder dar con claridad. Antes del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, ocurre todo Mateo 24. ¿Sí? Y ahí hay aconteceres. Dios recibe en el cielo a los siervos del antiguo pacto que por la fe están allí.
también recibió a la Israel espiritual. Si empiezo a hablar qué es la Israel espiritual con detalle, le animo a que vea sobre ese tema en nuestro canal del ministerio. Y están los que por la fe murieron durante esos 3 años y medio de la gran tribulación. Están allí, en el reino del cielo. Entonces, Dios necesita un pueblo. Él ya no necesita tener 3 tipos de hijos de Dios. 3 tipos de, podemos llamarle, de creyentes. Él necesita un pueblo. Entonces, cuando nosotros enseñamos el libro de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 21, le animo a que vean, y nuevamente, hermanos de Casas de Restauración, hermanos del canal del ministerio, busquen en el canal del YouTube de nuestro ministerio el Evangelio del Reino año 2022, abren esa lista y busquen lo relacionado al capítulo 21. Ampliamente digo ahí cómo esos 3 elementos de creyentes son preparados y quiénes los preparan. Les doy una pistita. Son los mismos apóstoles que están ya ellos en el reino del cielo. Las Escrituras no nos dice qué tiempo serán preparados. Y es así que por eso en Apocalipsis 21, ante cielos nuevos y tierra nueva, si en el reino del cielo comenzó a prepararse un pueblo único, ya no se puede estar hablando de siervos de la fe, del antiguo pacto, de la Israel espiritual, de los que por la fe murieron en la gran tribulación, no, fueron preparados y salió un solo pueblo, que es la ciudad santa, que es la nueva Jerusalén, que tiene que descender, como dice Apocalipsis 21. A esta tierra. Y usted me dirá, ¿habrán naciones? Sí, eso lo vimos ampliamente en Apocalipsis 22, 21 y 22. Le animo a que lo vuelvan. Es muy importante por eso tener presente y estudiar capítulo por capítulo lo que enseñamos el año 2022, que está en el canal del ministerio. Si no se conoce, hermano amado, el testimonio de la palabra de Dios, muchos van a ser confundidos. Muchos. Jesús en Mateo 5:17 fue bien determinante. Y él dijo, yo no he venido a abolir, es decir, a sacar la ley y los profetas, sino a cumplir. Y no se trata de cumplirlo a la letra, sino a cumplirlos en el Espíritu, tal así como los cumplieron los apóstoles. Cumplir en el Espíritu la ley y lo que los profetas dijeron es entendimiento, es sabiduría de no hacer lo que la letra dice, sino lo que está escondido en ello.
Por eso Jesús dijo bien claro, escudriñad las Escrituras, porque en ella está la vida. El origen siempre define la naturaleza y su destino. El origen de la Nueva Jerusalén tiene su naturaleza en el cielo. ¿Me entendió? El origen de la Nueva Jerusalén, de la ciudad santa, que Dios, nuestro Padre Celestial, preparará, porque eso ocurrirá, no por siglos, poquitos años. Tiene su naturaleza en el cielo, porque Él ahí preparará. Y su destino es la vida eterna. Esa es la Jerusalén ideal. Ese es el pueblo de Dios ideal que será. La Nueva Jerusalén va a ser preparada por nuestro Padre Celestial en el reino del cielo. No es aquí en la tierra, ni bajo estos cielos y tierra de hoy. Los que habitarán en la Nueva Jerusalén celestial son los que fueron y hoy son uno. Aquellos que fueron siervos de la fe en el antiguo pacto, los creyentes redentivos de la Israel espiritual, aquellos que por la fe murieron durante la tribulación. Y aquellos santos, todos estos santos que leyeron, escucharon y guardaron la palabra del testimonio y que perseverarán y vencerán con la obediencia al Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Sí, hermano amado. Creo que no tengo más que decir. Muchísimas gracias, hermanos, ahí amigos del canal del ministerio. Espero que usted haya recibido edificación de verdad y que su mente esté siendo sensible a lo nuevo que seguramente puede ser para usted. Muchas bendiciones para usted y su familia.